Gracias, Lidia. Continuamos con mucho más aquí dentro del programa y bueno, nuestro siguiente invitado el día de hoy, usted ya lo conoce, es nuestro querido amigo y colaborador Martín Domínguez, quien el día de hoy nos viene a platicar acerca del outsourcing. ¿Sabe usted qué es eso? No se preocupe, él nos lo va a platicar. Buenos días, ¿Qué tal? Martín, Buenos días, bienvenido. Xochitl. Muchas gracias. Es un término inglés que se ha aplicado mucho en cuestiones administrativas, que son para todas esas empresas que de alguna manera le prestan a otras un servicio externo. Normalmente algunas empresas, normalmente casi todas las empresas han cedido este tipo de servicios. Outsourcing, por ejemplo, en cuestiones de limpieza. ¿Sí? Normalmente contratamos empresas externas para que vengan y limpien nuestra empresa. Empresas de seguridad privada, por ejemplo, ¿no? Son empresas externas a uno, pero le están prestando uno el servicio. Y lo que pasa es que de unos 15 años para acá empezaron a haber varias nuevas modalidades de outsourcing para las empresas. Empezaron a prestar servicios, sobre todo aprovechando una nueva modalidad que traían en reducción del Departamento de Recursos Humanos. Es decir, poco a poco el Departamento de Recursos Humanos que tenían las empresas, esos departamentos grandes con un montón de gente procesando nóminas, empezaron a contratar gente externa, primero que nada, para la nómina, ¿no? O sea, en aquel entonces no había nómina electrónica, o sea, no te depositan. En aquel entonces había gente que iba al banco, ¿no? Iba al banco, hacía el cheque o cambiaban los cheques, sobretaban. Entonces todo ese servicio lo empezaron a dar empresas externas. ¿Sabes qué? Nosotros te hacemos este servicio, tú ya te ahorras la inseguridad de traer todo el tambache de dinero a la empresa, etcétera. Entonces lo empezaron a hacer de una manera diferente y ellos iban y pagaban a la gente, ¿no? Yo me acuerdo en algunas empresas que trabajé que iban a la empresa externa que pagaba la nómina y entonces se hacía la filota y ellos estaban uno por uno y los sobres y tu gafete y todo ese proceso. Y después ya esto se empezó a hacer mucho más sencillo con el dinero electrónico. Y de repente, no nada más ya fueron eso, también fue la capacitación, también fue la contratación. Había empresas de selección de personal externas que decían, vaya, ¿sabes qué? Este es un buen prospecto, adelante, te lo recomiendo, y entonces ya te contrataban a través de esa selectora de personal, que aquí hubo muchísimas selectoras de personal, hará cerca de 15 años, ¿no? De hecho, hay algunas todavía, ¿no? Pero lo que sí empezaron también fue hacer un outsourcing para rentar toda tu nómina. Es decir, ya a la usanza de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que tú vas a una selectora de personal y tú perteneces ya a esa selectora de personal y te renta a una empresa X para que tú trabajes ahí. Termina tu contrato ahí y vuelves a la selectora de personal, pero tú sigues perteneciendo a esa empresa. Ahorita los modelos de los outsourcing son precisamente eso, proporcionarles a empresas que llegan aquí todo el personal que necesitan. Y todo es todo, llamándose de personal administrativo, personal de limpieza, personal de producción, todo. Los telefónico también. Sobre todo en esos famosos call centers. Y de repente, pues, esa es una situación muy, muy grande o un compromiso muy grande tener un outsourcing, porque tienes que estar comprometido en tener gente que te responda en los momentos, sobre todo en empresas de mucho movimiento de personal. De repente te falta un plomero y tú tienes que tener un plomero sentado del outsourcing para ir y ponerlo de reserva para que no les falte la producción. Entonces, son unos negocios que, si en realidad se llevan de manera correcta, son unos negocios muy buenos y muy operativos para las cuestiones que poseen las empresas. Pero para los outsourcing, en realidad ha habido muchas simulaciones que son los que ahorita la ley anda siguiendo o persiguiendo las autoridades fiscales, porque han tratado de simular negocios que se dediquen a estas actividades. Y entonces, pues en muchas ocasiones este tipo de negocios pues es como hablar del chamuco en catedral. Es decir, ay no, los outsourcing son malos. Los outsourcing... No, ¿de qué manera? ¿No? Mala publicidad. Así es, mala publicidad hacia ellos. Sin embargo, hay outsourcings que en realidad hacen las cosas dentro de la ley, con esquemas fiscales muy apropiados, que te van y te los ofrecen a tus oficinas. Y sin embargo, fíjate que hay una corriente dentro de los contadores ahorita, que en realidad dicen, no, no te metas en problemas. ¿Por qué? Porque son contadores que a lo mejor no saben, no se han actualizado y dentro de su ignorancia recomiendan que estos outsourcing son malos. En realidad, un buen outsourcing no te va a representar problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque si se lleva como debe de ser,
pues entonces no tienes ningún problema de situación de simulación fiscal o de evasión fiscal. Sí. Pero sin embargo, si tú estás pensando cómo evadir el fisco, inventas tu outsourcing por fuera y empiezas ahí a tener una serie de maquiavelidades. Hay gente que los está inventando para evadir impuestos. Para evadir impuestos. Wow. Y para simular. Y aparte no nada más eso, porque al final de cuentas, con estas situaciones puede ser que el patrón salga librado, ¿no? Sí. De repente de una auditoría. El que mayormente es afectado es el trabajador, porque se ven afectados ahí sus derechos, muchas ocasiones no pertenecen en realidad a la empresa con la que están trabajando, sí. Cuestiones de antigüedad, cuestiones de previsión social. Y ya todo eso lo pierden. Y todo eso lo pierden. Wow. Entonces, de repente, pues hay que estar muy al pendiente, sobre todo, ver si en realidad nuestro afore, si pertenecemos a un outsourcing, que nuestro afore esté en realidad, cuando nos llega nuestro estado de cuenta, revisándolo a ver si están haciendo los depósitos que en realidad nos descuentan por nómina, porque hay personas, o si en realidad están declarando lo que tienen que declarar, porque muchas personas nos quitan algún dinero, sí. Y al momento de depositarnos en la cuenta ya es otra cantidad. Entonces hay que estar muy al pendiente de ese tipo de cosas que afectan a los trabajadores. Son los más afectados. Son los más afectados. Era un término que anteriormente, hasta hace 3 o 4 años que entró en vigor la famosa reforma laboral, sí. Era un esquema que se empleaba bajo términos legales mercantiles meramente, sí. No laborales. Ahorita ya con esta reforma laboral los contempla. Sí. Una de las grandes adiciones a la reforma fue precisamente la adición de la subcontratación, que le llaman en ley, no le llaman outsourcing, le llaman subcontratación, y entonces ya ahora son un esquema meramente dentro de la legislación laboral. O sea, ya ahorita ya procede que esas situaciones se hagan, pero siempre y cuando bajo unos esquemas perfectamente legales, sin afectar los intereses de los trabajadores. Entonces, para las personas que están trabajando bajo este tipo de empresas, tienen que estar súper al pendiente en todos estos puntos que nos acabas de mencionar. Claro que sí, una situación de que un trabajador demandar al patrón, voy a demandar a la empresa, tengo noticias, nada de personal, todo, y al que tienes que precisamente te contrata. Entonces, muchas que para empezar, mandan a la persona equivocada. Hay que estar muy al pendiente para que no de repente son temas toquemos, claro. Que expliquemos de qué se tratan los outsourcing. Por lo general la gente no tiene porque en realidad la gente de repente en muchas de las empresas empiezan, pues tú sabes, radio pasillo como es, ¿no? Sí. Entonces de repente, oye, que estamos en un outsourcing, híjole, Dios nos agarre confesados y todo lo demás. Si la empresa está haciendo las cosas de manera correcta, este tipo de situaciones no tiene ningún problema. Para todas las personas que, bueno, a lo mejor se están sintiendo identificados o ya tienen la duda, ¿no? De, ay, bueno, pues yo en qué situación estaré, ¿no? Que quieran una asesoría, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, en el 449-7149, correo martindechiu@gmail.com, con mucho gusto.